Santiago Ortiz. Muy buenas tardes, amigos, y gracias por la invitación sugerida de Julio para estar en esta audiencia con ustedes y explicar entonces el punto de vista nuestro, el del doctor Arnaldo Fernández Díaz y el mío, en relación a lo que nosotros creemos que es importante en la utilización de esta legislación nefaria que existe en Cuba, este andamiaje jurídico que ha sido perfectamente criticado y puesto en contexto por los otros panelistas que me antecedieron. La realidad es que es el único que hay, lamentablemente. Y lo que hemos tratado nosotros es de buscarle el partido de lo posible, en la manera en que creemos que algunas cosas pueden ser utilizables, por lo que ahora, en la Cuba de hoy. Casualmente, yo constantemente estoy en comunicación con algunos de los disidentes y opositores en Cuba en relación con mi voluntariedad de participar en la ayuda y cooperación con algunos actos y hechos que ellos hacen y a los que otros se enfrentan por parte del régimen. Y en ese avatar, siendo yo, como fui abogado en Cuba, que tuve en ocasiones que defender a opositores y disidentes y también entablar algún que otro pleito contra el gobierno, siempre le hago la pregunta y la encuesta de cuántas veces han ido ellos frente a las autoridades de Cuba para presentar las quejas y reclamos que tienen contra el gobierno para avanzar las posiciones que ellos tienen como opositores. Y obviamente la respuesta yo la sé: nunca, porque no es posible, porque nada se puede hacer, porque se van a reír de ellos y porque no se va a avanzar en ese aspecto en ninguna parte. Yo les digo, sí, pero hay que hacerlo. Miren, hoy mismo estaba chequeando yo, lo pueden buscar, la Fiscalía General de la República de Cuba tiene un website. Miren lo que dice: FGR, Fiscalía General de la República de Cuba, y el modo dice: en defensa de la legalidad. Ahí está. Oigan, pero esto no es interesante. Si usted sigue y empieza, bueno, vienen los números de contacto, todos los nombres de la Fiscalía que tienen por provincia, los teléfonos y una manera de interponer quejas en ese propio website. Vamos a llenárselo. ¿Entendieron? Vamos a llenárselo. La mayor arbitrariedad que se ha cometido en estos 50 años es el reconocimiento internacional que tiene la dictadura castrista. Incluso el país donde vivimos y tenemos la oportunidad de decir las cosas que decimos. Cuba tiene el respaldo internacional, el gobierno de Cuba, el que existe, el que no nos gusta, pero es el que hay, el respaldo internacional, porque consideran que la legalidad de ellos es suficiente como para permitirlo en el concierto de las naciones de este mundo. Y que el gobierno, gústele a ustedes o no, a mí no me gusta, pero es la realidad, que existe ahí, ellos consideran que es un gobierno legal. Fíjense que no estoy diciendo que es legítimo, es legal. Por tanto, la lucha se establece dentro del plano de la legalidad y de la legitimidad. Aquí se ha hablado de concepto de justicia, hemos hablado de concepto de legalidad, se ha hablado de concepto de justicia divina o de derecho divino, de derecho positivo. Y les recuerdo que efectivamente todos esos conceptos son válidos. Nosotros lo que hemos establecido es muy sencillo. En Cuba existe el derecho positivo, se divide, y vamos a seguir, esto es una pequeña clase de derecho, pero no tiene importancia, en el derecho sustantivo, acuérdense la gramática esencial, y el derecho adjetivo. ¿Cuál es el derecho sustantivo? El derecho sustantivo es el que dice y establece las normas de conducta. ¿Cuál es? El Código Penal, que dice que el que matare a otro, sustantivamente es un homicidio. El que diga algo en contra del gobierno, propaganda enemiga. Y hay una ley de procedimiento que dice, que es la ley adjetiva, cómo se procede en los casos en que se haga un acto
de este tipo, delictivo. También existe el Código Civil y la Ley de Procedimiento Civil, que es la ley adjetiva de los conceptos sustantivos civiles que aparecen en el Código, como es daños y perjuicios, y la ley sustantiva, la ley adjetiva de Cuba en el derecho civil, que es la Ley de Procedimiento Civil Administrativo y Laboral, dice que las personas tienen derecho al amparo de los tribunales cuando son molestados en la quieta posesión de sus cosas. Oigan, yo no sé, ustedes tendrán experiencia, yo la tuve porque, oye, yo no salí de la nada, viví 33 años en Cuba y de esos 33 que viví, 11 ejercí el derecho allá. Y yo sé que cada acto de repudio, contrario a lo que técnicamente se puede pensar o no, en la casa de un opositor, constituye un acto de violación al derecho que tiene ese individuo a no ser molestado quieta y pacíficamente en su vivienda, ¿o no? ¿O es acaso, o no es acaso una violación del derecho por parte de las autoridades o los personeros del gobierno ir a pintarle el chapapote de esa casa? O de meterse en la casa antes de las 5 de la mañana, que es donde dice la ley de procedimiento penal, que es posible hacer un registro y entrarle con una tormenta con 4 o 5 policías y no traer, como dice la ley, a los vecinos próximos para que sirvan de testigos de ese registro, que ya sabemos que es ilegal. Y no es también un derecho que está recogido en la ley de procedimiento penal, que esa persona que está siendo registrada tenga a su mano la orden de registro para ver si por casualidad se le informó al fiscal de que iba a ser allanado su domicilio legalmente y ese fiscal, dice aquí que defiende la legalidad, firmó autorizando esa acta de registro. Es ahí donde digo yo que tenemos un chance y una oportunidad en ese espacio de oxígeno de que hablaba mi colega de lucha. Yo sé que me dijiste que era valientemente periodista y no abogado, pero lo hace muy bien. Ese es el espacio que debemos que aprovechar, o que yo sugiero que se aproveche, además de las cosas que se hacen. Toda protesta es válida. Toda forma de protestar es legítimo. Utilizar los espacios públicos, lo que hace la disidencia y la oposición en Cuba, es perfectamente loable, entendible, justificable. Es justo salir a protestar si no tienes otra vía. Pero acuérdense que además tienen la oportunidad de colarle alguna que otra al régimen utilizando su propia legislación, utilizando su propia fiscalía que dice que debe defender la legalidad. Entonces, este es el tema que nosotros hemos escogido. Cómo compendiar una serie de reclamos posibles en la legislación cubana para que los opositores y disidentes utilicen esta vía también. Si a ver lo tienen, nosotros no estamos diciendo que esta es la vía, ni nos creemos que los profesores o de la disidencia o los decanos de la manera en que hacer las cosas en Cuba. Sencillamente estamos ofreciéndole una manera de trabajar que puede dar resultados o no, y yo creo que la única manera que puede dar resultados es si se masifica la forma de protesta y de denuncia. Miren, en Cuba es un delito. No dice Martí que comete el crimen también aquel que lo ve y no lo denuncia. Coño, y la revolución nos dice que es perfectamente martiana. Cada vez, señores, que ustedes vean que alguien vea la comisión de un delito, como es el registro ilegal en la casa, el acto de repudio que se está violando el domicilio del individuo, van a la fiscalía y por escrito, muy importante, por escrito, no se lo digan, por escrito, de acuerdo a lo que dice el artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal, establece una denuncia que tiene que resolver el fiscal, de acuerdo a la ley. Recuerden que ellos tienen que velar por la legalidad, tiene que resolver dentro de 10 días si se procede o no con la denuncia. Entonces usted va y dice, mire, la teniente coronel Kenia, ¿cómo se llama el de Santiago de Cuba? Ya lo conozco. El de Santiago de Cuba, que José Daniel Ferrer a veces me lo ha mencionado. El Tainer Suárez Pagán. Oh, sí, el Pagán, el otro, cuyo nombre ahora se me escapa. Entonces le decimos a la fiscalía, oye, el coronel Pagán de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba cometió un delito de violación de domicilio cuando el día tal y tal, a horas inadecuadas de la noche, se presentó
en la vivienda de José Daniel Ferrer, que está firmando la denuncia, y hizo un acto de registro sin que le diera un acta de ocupación, sin que tuviera los testigos que debía ser, de acuerdo a la ley, se debían ser vecinos próximos de José Daniel, y trajo a dos canchanchas de Neuquén, que no son ni de Santiago de Cuba, etc. Y esa es la forma y la manera en que, de una forma, consigo yo, que si masificamos esa protesta, le vamos a causar en mi imaginación, desde aquí de lejos, y de la seguridad del exilio, ¿verdad? Que se pueda hacer algo en contra del régimen, además de lo que ya se hace. Me cuesta muchísimo trabajo que me entiendan, porque o hacerme entender, que es mejor, porque yo se lo explico acá. Yo participo mucho de los seminarios de rescate jurídico del terrorista Santiago Ata. Y entonces, bueno, ustedes saben todas las cosas que se dicen de todos los que participan en estas cosas, de todos nosotros aquí. A lo mejor tenemos alguno de nosotros que está informando para allá, entonces es parte del dilema, ¿no? Y eso es bueno, está bien que participen, que vengan. Así saben cuál es la manera que pensamos nosotros, y lo que pensamos nosotros es en bien del futuro de Cuba. No tenemos otra cosa que expresarle, sino que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para hacer de Cuba la nación que nosotros concebimos debe ser mejor. Esa nación que hoy día tiene un gobierno que, a pesar de todas las ilegitimidades que encierra, está reconocido por el mundo entero, incluyendo el Estado de los Estados Unidos, a través del gobierno exterior. Entonces, ¿es válido lo que decimos? Eso lo dejo a consideración de los que lo van a utilizar. Ya se hizo una vez, quizás no se hizo de la debida manera, pero el proyecto Varela es el preludio de que estas cosas sí molestan al régimen. Porque si ellos tienen que enfrentarse al monstruo de sus propias leyes y de la manera en que se denuncia, ellos empiezan a entender, alguien tiene que entender que el estado de cosas necesita cambiar, entonces se pasa al plano superior en que la constitución vigente debe ser cambiada por la constitución real, que es el estado de cosas que en Cuba ha venido cambiando en este proceso evolucionador que ha traído como consecuencia que se han abierto muchos espacios, yo no diría de libertad, sino que se ha resquebrajado el espacio de opresión de la dictadura. Tenemos que seguir abriéndolo, y esto sencillamente es una forma y manera de hacerlo. Espero entonces sus comentarios. Muchas gracias, Santiago. Mira, déjame decirte, porque sin duda, yo te escuchaba decir que cuesta a veces trabajo explicar esto, porque algunos pueden pensar, bueno, pero se está hablando de trabajar dentro del marco existente. Pero yo no lo estoy viendo, yo no lo veo. Yo veo como un mecanismo donde estás retando al régimen. Te estás obligando a rendir cuenta. O sea que ellos mismos se han puesto trampas. Ellos mismos se han puesto trampas que tienen que reaccionar, porque sí les preocupa la imagen. Que no les quepa duda, parte del éxito que han tenido de durar el tiempo que han hecho es precisamente porque han manipulado esa imagen internacionalmente de una forma muy eficiente, y no se le ha llevado al nivel de rendición de cuentas que haría necesario. Yo creo que este proyecto tuyo me parece que es una idea magnífica, y yo creo que lo menos que quisiera el régimen, entre muchas cosas, sin que nadie dejara de hacer la estrategia que tiene, porque de nuevo la libertad llegará a Cuba por vías coyunturales, o sea, por factores coyunturales de diferentes mecanismos, pero lo menos que quieren ellos es tener la inundación de ciudadanos que entienden las fisuras de ese esquema legal, y que observadores internacionales pues le digan, bueno, pero efectivamente, y que ellos se vean obligados a estar reaccionando. Eso de nuevo es poner un peaje a la dictadura, que creo muy favorable. Bueno, vamos ahora a abrir
la parte de preguntas y respuestas. Vamos a empezar por Diego.